Buenas tardes. En esta presentación se hablará sobre el tema de corriente estacionaria de partículas. Los integrantes son Nicolás Araneda, Juan Castillo, Joaquín Concha, Giovanni Tapia, Francisca Vázquez y quien les habla, Raúl Gatica. Los sistemas de partículas más comunes vistos están bien definidos, es decir, no ganan ni pierden partículas durante su movimiento. Sin embargo, en el área de ingeniería, por el contrario, se deben trabajar mayoritariamente con sistemas que sí ganen o pierdan partículas. Por ejemplo, los cohetes, ya que al propulsar dependen de la expulsión continua de partículas de combustible. Estos se encuentran en sistemas de masa variable comúnmente. Entonces, para reducir el análisis de un sistema variable de partículas al de un sistema constante auxiliar, se conocen uno de los métodos llamados corriente estacionaria de partículas, que se ejemplifica como un chorro de agua que desvía un conducto o flujo de aire que pasa por un ventilador o ducto. Para conocer las fuerzas que transitan por el ventilador o ducto en este caso, se aíslan las partículas y se denota por S, tal como se muestra en la imagen. Como se observa que S es un sistema variable ya que pierde y gana partículas, no se puede aplicar los principios de la cinética, pero se puede clasificar como un sistema auxiliar de partículas que está constante. Las partículas que entran al sistema y las que salen de él en el tiempo deben tener la misma cantidad de masa, las cantidades de movimiento igualmente. Las fuerzas ejercidas sobre S se indican mediante signo más e igual que se representan en la imagen. Es conveniente expresar la pérdida de masa de m partido de t como el producto Q, donde P es la densidad de la corriente, masa por unidad de volumen, y Q su gasto de volumen, expresado en volumen por unidad de tiempo. En el sistema internacional, la densidad se expresa en kilogramos partido metro cúbico, tal como lo es para el agua 1000 kilogramos partido metro cúbico. Si se requiere trabajar por el contrario del sistema internacional, se calculan a través del peso específico adecuado y peso por volumen. El gasto de volumen Q se expresa en pie metro cúbico partido segundos. Bueno, en esta parte voy a explicarle la ecuación de continuidad. Para poder entender esto, tenemos que saber que existen distintos tipos de fluidos. Fluidos estacionarios, fluidos no estacionarios, fluidos rotacionales, irrotacionales, compresibles e incompresibles. En este caso vamos a trabajar con un fluido ideal. ¿Qué nos va a decir esto? Que va a ser un fluido que no va a ser viscoso, ya que no va a existir fricción en ninguna parte del fluido con el material, con el tubo, que va a ser un flujo estable, un flujo laminar, ya que va a poseer una velocidad constante en cualquier tiempo, ¿vale? También vamos a establecer que va a ser un fluido incompresible, ya que su densidad va a ser constante igual, y finalmente que va a ser un fluido irrotacional. ¿Ya? Esto quiere decir que no va a existir un momento angular. ¿Ya? Sabiendo todo esto y analizando esta figura de acá, vamos a tomar dos secciones de este tubo, donde esta sección va a ser obviamente menor que esta en tamaño y va a tener un delta x1, va a tener una velocidad 1 y ahí esta va a ser constante y la podemos relacionar en el tiempo como la velocidad 1 por el delta x1 dividido por el delta de tiempo. ¿Ya? Esa es la definición de velocidad. Despejando nuestro delta x1, la podemos establecer como la velocidad 1 por el delta t, por el delta de tiempo. Ya, esta va a ser nuestra ecuación 1. De la misma manera podemos decir que esta pequeña sección que tenemos aquí posee un delta de masa, ya que esta va a depender de la densidad por un delta de volumen. Pero si sabemos, como sabemos nosotros, que el volumen de un cilindro, ya como este, va a depender de su altura como también de su área, ¿vale? Pero nosotros conocemos esta altura, nosotros las tenemos definida aquí como delta x1, ¿ya? Entonces vamos a tener que nuestro delta de volumen de esta sección va a ser igual al área 1 por el delta de x1. Reemplazando esta ecuación en nuestro delta de masa, ¿cierto? Vamos a obtener esta ecuación de aquí, que nos va a decir que
el delta de masa va a ser igual a la densidad por el área 1 por el delta x1. Finalmente, reemplazando 2, o sea, 1 en 2, ¿cierto? Vamos a obtener que nuestro delta de masa va a ser igual a la densidad por el área 1, por el volumen 1, por nuestro delta de tiempo. Teniendo esto claro y sabiendo que de la misma forma que establecimos nuestro delta de masa 1, podemos establecer el delta de masa 2, los podemos igualar. ¿Por qué los podemos igualar? Porque estamos considerando que no hay una variación en la masa, o sea que la masa se conserva. Y también que el flujo es estable, que es laminar, por lo que podemos igualar. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que el delta de masa 1 va a ser igual al delta de masa 2, por lo que vamos a tener densidad por el área 1 por el volumen 1 por un delta de tiempo, ¿cierto? Un delta T le voy a poner, va a ser igual a la densidad nuevamente por el área 2 en este caso, por un volumen 2 por otro delta de tiempo. Pero ¿qué sabemos nosotros de aquí? Sabemos que nuestra densidad va a ser constante porque dijimos que nuestro fluido iba a ser incompresible, ya, o sea que va a ser constante, va a ser igual en ambos lados, por lo que la podemos anular. Y de la misma forma, sabemos que el tiempo va a ser el mismo, por lo que también podemos anular. Finalmente nos va a quedar esta ecuación, que ¿qué nos dice? Que como no hay momento angular, como el fluido es estable, es constante, no hay partículas que se estén cruzando entre ellas, vamos a decir que cuando el área sea mayor, cuando el área sea menor, cuando el área sea más pequeña, como en este caso, vamos a tener una mayor velocidad, ¿ya? O sea que el área 1, el área 2 va a ser menor que el área 1. Por lo que de esta forma podemos decir que nuestra velocidad en 1 va a ser mayor que la velocidad en 2. Mientras tengamos una menor área, vamos a tener una mayor velocidad. Y de forma inversa, si tenemos una área mayor, vamos a tener una menor velocidad. Eso es lo que nos dice la ecuación de continuidad. Hola, mi nombre es Nicolás Araneda y hoy les explicaré en qué consiste el teorema de Bernoulli. Bueno, principalmente esto simula una cañería o un conducto. Por el conducto pasa un fluido con una determinada dirección y debemos evaluar una partícula que se encuentra dentro del fluido. Esta partícula la representaremos con un punto en el medio del flujo, que vendría siendo este y este. El principio de Bernoulli evalúa la energía en ese punto. Bueno, la energía en este punto es representada por esta ecuación, la cual sería su presión partido el peso específico más la altura más la velocidad al cuadrado partido 2 veces la aceleración de gravedad. La presión dividido el peso específico vendría siendo la carga de presión, la altura vendría siendo la energía potencial o carga de altura y la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la aceleración de gravedad vendría siendo la carga o energía cinética. Bueno, para aplicar el teorema de Bernoulli debemos hacer un balance de esta energía respecto a los dos puntos que tomamos, que vendrían siendo estos dos puntos. Bueno, al hacer el balance de estas energías no se consideran pérdidas, ya que el teorema es ideal. Al momento de hacer el teorema de Bernoulli no consideró que el fluido consumía energía al momento de moverse. Solo consideró la energía en un punto nada más.
Entonces, en el fondo es una partícula y esa energía se evalúa respecto a la carga de presión, la energía potencial y la energía cinética. Al momento de plantear el balance de energía de estos dos puntos o de estas dos partículas, obtenemos la siguiente ecuación y en este balance de energía la presión dividido el peso específico más la altura vendrían siendo nuestra energía estática del fluido. Y esta segunda parte de la energía, que vendría siendo la velocidad partido dos veces la aceleración de gravedad, vendría siendo la energía cinética. Bueno, en el caso de que quisiéramos llevar esto a un ejemplo de la vida real, un ejemplo sería calcular la velocidad con la que sale un chorro de un estanque. O por ejemplo, si lo llevamos a la medicina, al momento de suministrar suero a alguien, el suero baja por gravedad, lo que es una diferencia de energía potencial. Y por eso pasa el suero al cuerpo. Bueno, por mi parte yo explicaré el concepto de la viscosidad, el cual se refiere a la fricción interna o resistencia al flujo de un fluido. A entender que todos los fluidos reales tienen una resistencia interna al flujo, la cual puede verse como fricción entre las moléculas del fluido. En el caso de los líquidos, la viscosidad se debe a las fuerzas de cohesión de corto alcance. Y en el caso, por otro lado, de los gases, se debe al choque entre las moléculas. La resistencia a la viscosidad tanto como de líquidos como de sólidos depende de su velocidad y podría ser directamente proporcional a ella en algunos casos. Al conocer esto, nosotros podemos decir lo siguiente de la fuerza de viscosidad. Se define como F sub B sobre la superficie S, sobre una superficie S, mejor dicho, viene dada por la gradiente de velocidad de B sobre L en un fluido. Ahí en la fórmula que se presenta, se da a entender ese valor n como una constante de proporcional que se denomina como viscosidad. Y la viscosidad en el sistema internacional, está dada por la unidad de Pascal segundo. O sea, se ocupa Pascal segundo, pero se está dada un por la ley de perdón, mejor dicho, por la unidad de Poisson, mejor dicho. Como siguiente, tenemos la fórmula de Poisson. En el caso de un flujo laminar, el caudal de un volumen está dado por la diferencia de presión dividida por la resistencia viscosa. Esta resistencia depende linealmente de la viscosidad y longitud, pero la dependencia de la cuarta potencia del radio es exageradamente diferente. A ley de Poisson será encontrado razonable, de acuerdo con experimentos para fluidos newtonianos, en casos donde no hay apreciables turbulencias. Y en palabras más simples de lo que quise decir de la ley de Poisson, se puede ver a través de la fórmula aquí en pantalla, que era lo que yo estaba diciendo. La pérdida de carga, el gasto Q debido a la diferencia de presiones de un fluido viscoso a través de una tubería circular de radio R y una longitud L. También como otro dato, esta pérdida de presión también se expresa como una pérdida de carga en la ecuación de Bernoulli como una diferencia de presiones dividido a la densidad por la gravedad. Bueno, como recordatorio, para la parte de ejercicios, consideraremos que el fluido a utilizar es ideal y por lo tanto lo
anteriormente presentado sobre viscosidad y fórmula de Poisson y diferentes tipos de pérdidas, no se considerará. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramón Castillo y les voy a presentar la ley de Stokes. Bueno, esta ley finalmente es válida para el movimiento de partículas esféricas muy pequeñas a través de un fluido, donde estas deben descender de caída libre. ¿Qué quiere decir eso? Que la caída libre, la partícula debe caer sin ningún tipo de roce, ya sea las paredes de la cañería u otra partícula. Cabe destacar que la viscosidad de esta partícula debe ser mayor que la del fluido para así poder descender. De caso contrario, si la partícula tiene una viscosidad menor a la del fluido, esta va a ascender. Y finalmente, esta ley sirve para el tratamiento de aguas residuales y la clarificación de bebidas, como el vino y la cerveza. En esta parte podemos encontrar una flechita que genera una fuerza de empuje que es ejercida al momento de caer esta partícula a través de la gravedad. Y por otro lado, vemos otra ecuación acá, que es la fuerza es igual a 6pi por la viscosidad por el radio por la velocidad de la partícula. Esta ecuación surge aquí mismo del fluido, cuando el fluido está en reposo. Al bajar esta partícula se genera esta ecuación. Y ya en resumen, la ley de Stokes sirve generalmente para definir la viscosidad de un fluido. Terminando lo teórico, procederemos a realizar el siguiente ejercicio, que dice así: un chorro de agua con un área de extensión transversal A y una velocidad v1 golpea una placa que permanece sin movimiento mediante una fuerza P. Determine la magnitud de P. Se sabe que A va a ser igual a 500 milímetros cuadrados y v1 va a ser igual a 25 metros por segundo y V igual a 0. Obteniendo la fórmula, obtendremos una fórmula que lo relacione el flujo másico con la velocidad. Nosotros conocemos que el flujo másico es igual a la masa partido en el tiempo y que la densidad es igual a la masa partido en volumen. De esta manera podemos despejar la masa y nos quedará como la masa igual a la densidad por el volumen. Reemplazando esta masa en la ecuación de flujo másico, nos quedará de la siguiente manera: que el flujo másico va a ser igual al volumen partido en el tiempo. Nosotros sabemos que el volumen tiene una unidad de metros cúbicos, por lo tanto podemos separar el área y multiplicarlo por una longitud de la siguiente manera. De igual manera, nosotros conocemos que la longitud partida en el tiempo va a ser igual a una velocidad, quedando finalmente nuestra ecuación de flujo másico de la siguiente manera: el flujo másico va a ser igual a la densidad por el área por la velocidad. Ahora escribimos nuestros datos obtenidos, que nos dice que la densidad del agua va a ser 1000 kilogramos partido metro cúbico. Nuestra área, que está en milímetros al cuadrado, lo pasamos a metro cuadrado y nos quedará como 500 por 10 elevado a 6 metro cuadrado. Nuestra velocidad va a ser igual a 25 metros por segundo. Finalmente procedemos a realizar o a resolver la ecuación de flujo másico, reemplazando los datos obtenidos. Al hacer el reemplazo, nuestro flujo másico va a ser igual a 12.5 kilogramos partido en segundo. Pero aún no determinamos la magnitud de P. Para obtener la magnitud de P procedemos a realizar lo siguiente: la cantidad de movimiento e impulso en choque. Nosotros sabemos que momento es masa más velocidad y que delta P va a ser igual a
momento final menos momento inicial, y eso lo conocemos como impulso. El impulso posee unidad de kilogramos partido en metros, kilogramos metros partido en segundo, el cual, si lo multiplicamos y lo dividimos por segundo, podemos tener que nuestro impulso va a ser igual a una fuerza por el tiempo. Finalmente, nosotros por tercera ley de Newton de acción y reacción, sabemos que la fuerza que se aplica en un punto va a ser igual a la del otro, pero en sentido contrario, podemos relacionar que la fuerza va a ser igual al caudal, bueno, al flujo másico por la velocidad, debido a que nuestro flujo másico posee unidad de kilogramos partido segundo y nuestra velocidad a metros partido en segundo, y obteniendo de esta manera que la fuerza obtenida va a ser 312 newton, que esto se conoce como la magnitud de P.